Hermanos, cuando nosotros tropezamos, ¿dónde nosotros esperamos caer? Y no estoy hablando del sentido literal porque al piso es que vamos a caer, ¿dónde vamos a caer, no? Pero cuando nosotros tropezamos, cuando nosotros volvemos con la misma piedra a pecar, ¿a dónde nosotros caemos? Caemos a nuestra propia autojusticia, en nuestra propia culpabilidad, o sabiendo que hay un Salvador que nos recibe con gracia, nos escondemos de Él. Bueno, vamos a orar al Señor para que nos ayude a que lo que cantábamos ahorita, lo que proclamamos, o lo que vamos a ver en el texto, realmente pueda ser una verdad en la cual nosotros encontremos ese descanso. Tenemos a dónde ir cuando nosotros hemos tropezado o incluso cuando estamos a punto de caer. Vamos a orar, Señor. Delante de ti estamos, Señor, y queremos y necesitamos, Señor, una vez más de tu gracia. Recuérdanos, Señor, que nosotros somos el pueblo, Señor, que vive, que respira, Señor, conforme a tu gracia y tu misericordia. Y hoy la necesitamos una vez más. El predicador la necesita, la audiencia la necesita, para nuestro diario, Señor, lo necesitamos. Así que recuérdanos, Señor, que todo lo que nosotros podemos hacer es conforme a tu gracia. Y recuérdanos, Señor, también cuando nosotros tropecemos, cuando volvamos, Señor, nosotros a pecar, Señor, que sabes que es lo que no queremos, pero cuando lo volvamos a hacer, Señor, podamos nosotros saber que en ti podemos volver una vez más y encontrar en ti también gracia. Bendito sea, Señor. Te rogamos, Señor, que uses hoy tu palabra para hablarnos de manera que podamos, Señor, afirmarnos en ella. En Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Dice el refrán popular, hermanos, como es el título del sermón, ¿no? Que tropezamos o que las personas tropiezan o se vuelva a tropezar con una piedra una vez más. O la manera como el refrán popular también lo dice es que el ser humano o el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces. ¿Ha escuchado usted ese refrán? Yo sé que algunos pueden señalar a otro y decirle, sí, este es más animal que otro, ¿no? Porque este tropieza más. Pero la realidad es que nosotros, y no sé si usted tiene un problema con que se le llame de esa manera, no animal, como dice este refrán, sin embargo, esto se refiere a las personas que cometen el mismo error una y otra y otra y otras tantas veces más. A veces esos errores son desde una experiencia propia o a veces van a ser errores que hemos visto en otros cometer, pero que también lo cometemos nosotros. A veces es bajo ese pensamiento de decir, no, yo no voy a pasar por lo mismo que él. Eso le pasó a él por ser tal cosa, él no tiene lo mismo que yo tengo. Como por ejemplo, los hombres de la siguiente historia. Napoleón Bonaparte, que seguramente usted alguna vez ha escuchado ese nombre, fue aquel genio militar francés que hizo unas grandes conquistas, se convirtió en un emperador en Europa con gran notoriedad y con grandes lugares que alcanzó a conquistar. Bueno, habiendo vencido él a reyes, habiendo conquistado naciones y que su ejército parecía invencible, esa Real Armada francesa, o no me acuerdo cómo es que se llamaba, pero tenía un nombre bastante así imperial. Bueno, él subestimó el invierno ruso. Él subestimó el temible frío ruso. Y al subestimarlo mandó a sus tropas para allá. Mandó cerca de 600,000 hombres para que fueran allá a enfrentarse al ejército ruso y terminó regresando solamente con 100,000 personas. La mayoría de ellos no murieron víctimas de disparos de la guerra, sino realmente del frío. Él subestimó a ese asunto. Napoleón fue derrotado no por las balas, sino por su arrogancia. Ahora, lo sorprendente de esto es que 130 años después, otro líder, también muy famoso en la historia, cometió exactamente el mismo error. En este caso fue Hitler, quien en 1941 intentó también invadir Rusia, ignorando lo que había hecho Napoleón tiempo atrás y pasó por las mismas consecuencias. El invierno otra vez hizo lo suyo. Terminó atrapando, destruyendo y derrotando al que en ese momento era el ejército más poderoso de toda Europa. 2 líderes, 2 imperios, un mismo error. ¿Cuál fue ese error? ¿Con qué tropezaron? Tropezaron con el mismo invierno, causándoles el mismo desastre. Así como Napoleón y Hitler ignoraron la historia y repitieron el mismo error, las personas también suelen tropezar con la misma piedra una y otra vez. Algunas veces lo hacemos por ignorancia, otras veces lo terminamos haciendo por arrogancia, algunas veces porque ignoramos los asuntos,
Algunas veces porque nosotros de repente nos lleva nuestra arrogancia a decir, eso le pasó fue al otro, porque no tenía estas armas. A mí esto no me va a pasar nunca, jamás. No sé si usted ha visto ese tipo de cometer ese mismo error la persona que dice, no, eso le pasó a mi papá porque él no tenía lo que yo tengo. Y termina pasando el mismo error. A veces también las personas vuelven a cometer o a tropezar con la misma piedra por miedo. Otras veces porque creemos que esta vez sí lo vamos a controlar. Pero al final el resultado va a ser el mismo. Caemos, fallamos y nos preguntamos, ¿por qué otra vez caí en esto? ¿Por qué otra vez vuelvo a lo mismo? ¿Por qué otra vez vuelvo a caer? Y perdónenme, aquí voy a hacer un paréntesis, que volvemos a caer en esto también una vez más. Usted nunca ha visto cómo se pone una extensión eléctrica. Nunca han visto cómo se pone. Se conecta en un enchufe y se pone. O sea, en eso se estaba encargando un hermano y ustedes se supone que estábamos prestando atención al sermón, ¿no? Entonces nunca lo hayan visto. Bueno, para que sepa, la próxima vez cuando vayan a poner uno, ya usted dice, no, ya están poniendo una extensión y nos concentramos. Hermanos, pregunto, ¿quién de los aquí presentes pueden decir que no han tropezado nunca con la misma piedra? ¿Quiénes? Un niño levantó la mano, de pronto ese niño, ¿verdad? Está muy pequeño. ¿Quién de nosotros puede decir que no ha cometido el mismo error una y otra vez? A veces los errores, y no espero que tenga ese pensamiento, a veces el error lo llamamos, le tiene el nombre a una persona, otra vez le volví a creer a esta persona. A veces sucede que creemos las mentiras una y otra vez, volvemos a creer lo mismo, pero estoy hablando aquí en este contexto cuando se trata de mí tomando decisiones en las cuales vuelvo a pecar y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. ¿Quién no ha caído en el mismo pecado una y otra vez? ¿Quién luego no se ve arrepintiéndose por lo mismo vez tras vez y luego, Señor, yo quiero que esta sea la última vez y vuelve a lo mismo? ¿Quién no ha pasado por eso? En la Biblia, hermano, encontramos en nuestra historia de hoy a un hombre que también cayó en el mismo error otra vez, Abraham. Ya teníamos un tiempo que no estábamos hablando de Abraham, habíamos hablado de otros temas y volvemos otra vez a la serie en Génesis y ahora otra vez aparece nuestro personaje en el que habíamos quedado, en este caso Abraham, y Abraham había cometido un pecado tiempo atrás, cerca de 20 años atrás. Él había dicho que su esposa era su hermana, lo cual era una verdad a medias y lo utilizó cuando estaba en Egipto y tuvo miedo para que no lo mataran. Y se llevaron a esa mujer pensando que era su hermana y vamos a ver que era su esposa. Y eso trajo una gran calamidad en ese lugar en Egipto. Ahora él va a tener otro momento donde él va a irse, que es nuestro texto ahora, a otra región y va a cometer exactamente el mismo pecado que había cometido la vez pasada. Decir que su esposa era su hermana, para él buscar ser librado. Es similar. Realmente el Señor lo que está gestando es que Él ha dicho que va a ser por medio de Abraham y de su esposa, va a dar el hijo de la promesa. De manera que una vez más va a quedar allí la tensión. El Señor ha dicho, por medio de ella yo te voy a dar un hijo. Y hasta descendieron unos ángeles y le confirmaron eso. Ella se ríe y todo. Recordemos que esa es parte de la historia. Y ahora este hombre lo que está haciendo es, voy a entregar a la mujer que Dios me dijo, con la cual me iba a dar esta promesa, la voy a dar para que sea la esposa de otro. Así que esto es una gran afrenta y lo que está en juego, hermanos, es algo serio. Lo increíble es que Abraham volverá a cometer este error por segunda vez y por la misma razón, porque tuvo miedo. Y a veces nosotros nos podemos ver como tan diferentes a Abraham diciendo, no, a mí no me pasaría algo por el estilo, pero permítame poner algunos ejemplos que quizás nos podamos identificar con ellos. Ese niño que aprende a caminar es capaz de golpearse con la misma mesa más de una vez. ¡Pum! Se da con la cabeza y vuelve y se para y ¡pum! Se vuelve a dar con la misma mesa. El anciano que pese a que ya se ha caído, insiste en que esos zapatos no son el problema y vuelve a tropezar y se cae. O el conductor que aunque ya tiene una multa por exceso de velocidad, ha hecho un curso y prometido no volver a hacerlo, se vuelve a emocionar, pisa el acelerador y le toca volver a pagar la multa. O el esposo que sabe que olvidar las fechas importantes siempre le ha causado problemas con su esposa y dice, el próximo año el aniversario no se me olvida, y se le olvida. El empresario que inicia un nuevo negocio sin estudiar el mercado a pesar de haber fracasado antes por la misma razón. O el niño futbolista que ya rompió un florero jugando dentro de la casa y le promete a su mamá, ya no voy a volver a jugar afuera sino en el patio. Y vuelve a los días a volver a intentar porque esta vez ya domina la curva
y se la estampa a la ventana. O el albañil que después de gastarse todo su sueldo en licor la semana anterior llega a su casa, a su familia y le promete no beber más. Pero llegado el día sábado, vuelve y lo hace para terminar con remordimiento diciendo, no lo vuelvo a hacer. Todos estos ejemplos señalan una misma realidad, hermanos. Se puede volver a tropezar con la misma piedra una vez que hemos caído en ella. Una y otra vez. No importa qué tanto nos hayamos prometido el no volver a hacerlo, o qué tan grandes son las armas que se tengan, como en el caso de Hitler o en el caso con respecto a Napoleón, o que tanto tiempo haya pasado entre el primer y segundo evento, como en el caso de Abraham. No importa qué tan fuerte, sabio me crea mi propia opinión. No importa qué armas tenga, como en el caso de Hitler, no, eso le pasó a él porque no tenía lo mismo. O qué tanto en el tiempo haya pasado entre una cosa y otra, como en el caso de Abraham, que fueron cerca de 20 años. Se puede volver a tropezar con la misma piedra. ¿Y por qué esta historia, hermanos? Y estos ejemplos que yo menciono suenan tan familiares, ¿por qué no suenan tan cercanos? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que esto no suena tan familiar? Porque hacemos lo mismo. Porque pasamos por lo mismo. ¿Verdad que sí? Pero debes saber, hermano, que hay algo importante que tenemos que considerar cuando volvamos a tropezar con la misma piedra. Y es lo siguiente. Esta es la tesis principal de mi sermón de hoy. Si llegamos a tropezar con la misma piedra, podemos esperar de Dios que actúe conforme a su carácter. Tropezamos con la misma piedra, Dios va a actuar como Dios. Y vamos a ver cómo actúa Dios, cómo puede actuar Dios. Y en ello debería estar nuestra confianza, o en ello deberíamos caer nosotros cuando tropezamos con la piedra. En Dios, en quién es Dios. La clave aquí es saber quién es Dios y cómo promete actuar en circunstancias así, porque Él actúa conforme a quién es Él y lo que ha prometido hacer con sus siervos, con sus hijos. Dios ha prometido dar de su gracia. Dios ha prometido también ser el que sostiene y guía. Un hombre que tropieza puede verse afectado por el sentimiento de la culpa, pero antes de tropezar muchas pueden ser las razones las cuales nos llevan a ponernos a nosotros en una condición de debilidad para volver a tropezar con la misma piedra. Y es lo que nos lleva a ver en Abraham, en primer lugar, que es este siervo débil que tropieza. Versículos 1 al 7. Abraham es el siervo débil que tropieza. Débil es definido en nuestro contexto como falta de fuerza, firmeza o resistencia. Alguien que no tiene la capacidad en él para resistir con firmeza ante lo que se viene. Y esto es lo que vemos en este siervo. Un hombre que ha visto a Dios moverse. Un hombre que ha visto a Dios actuar. Un hombre que le dijo, voy a destruir a esto porque son injustos, pero a los justos los voy a preservar si los encuentro. Y él sabía que él era un justo, de manera que él podía saber que si él vio el humo que salió de Sodoma y Gomorra, él dijo, Dios cumplió. Pero si yo hubiese estado allí, Dios me habría librado porque Él prometió a un justo librarlo. De manera que si Él se movía por donde se moviera, Él tenía que tener certeza, Dios me va a guardar. Pero tuvo miedo. Tuvo miedo. Y eso es lo que nos empieza a presentar el texto. Dice, Abraham, versículo 1, Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Recuerden que Abraham es esta persona que Dios le ha prometido una tierra, la cual le va a mostrar, de manera que él no está en una tierra fija, sino que le toca estarse moviendo. Le toca estar de un lado hacia el otro. Así que este hombre es un nómada, es un errante, estando en toda esta zona de la tierra prometida, moviéndose en un campo, llevando sus animales seguramente a pastar de un lado al otro. Y dice, versículo 2, que Abraham decía de su hermana, de Sara su mujer, es mi hermana. Y entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Es la misma mentira que él cometió tiempo atrás. Es la misma piedra que él tiene con la que se va a tropezar. Y le va a generar la misma consecuencia. Su mujer va a ser llevada, en este caso el rey de Gerar la ve y se la lleva. Hay algo particular que sucede en este texto, a diferencia de la situación anterior, es que anteriormente él dice, esta mujer es muy hermosa y la van a ver y la van a desear y para tomarla me van a matar a mí. En este caso no hay mención de ello. En este caso lo que probablemente está sucediendo aquí es que están viendo, Abraham es este hombre poderoso, recuerden, él ha vencido a 5 reyes, ha vencido a otros reyes, este es este hombre poderoso que vino y salvó a su hombre. Abraham estaba haciéndose cierta fama en la región y conviene tener a Abraham de este lado, pero Abraham no tenía hijas.
no tenía ninguna otra persona con la cual emparentarse con otra gente o con otro rey. De manera que si esta era su hermana, se casaban con él, es muy probable que él iba a tener amistad con esta otra persona. Así que puede ser probablemente que esta sea la razón porque no nos dice o no nos habla nada de la belleza. ¿Cómo pudo también mantenerse el mismo miedo de él que había tenido anteriormente? El asunto es que lo que él buscaba era librar su vida, él estar buscando un bienestar. Y es triste porque era a costas o a costilla de la que era su mujer. Y termina entonces aquí interviniendo el Señor. Interviene el Señor mediante un sueño. Y antes de yo leer el sueño, quiero hacer una aclaración, hermanos, acerca del tema de los sueños. No porque sea realmente un tema tan importante y vital en este pasaje, sino porque es esta vez que encontramos esta forma de hablar aquí en el pasaje. Y Dios interviene para hablarle a este individuo. Y dense cuenta que es un hombre impío, no conoce a Dios, no tiene otra manera de él poder relacionarse con Dios, a diferencia de Abraham, que Dios intervenía de una manera distinta para hablar con él, aunque también lo hizo en alguna ocasión por a través de una visión, de un sueño, una especie de sueño. Pero Dios puede hablar como él quiere. Pero la Escritura nos dice que la manera como Dios habla de manera constante y concisa es a través de su palabra. Y si al final yo tengo supongamos que Dios me habla a través de un sueño, y el sueño yo tengo que corroborarlo con la Escritura, entonces al final la que impera y la que reina es la Escritura. Entonces en este caso no podemos tomar esto para entonces hoy acostarnos en la noche y decir, Señor, por medio de un sueño dime qué es lo que tengo que hacer. Estoy, qué sé yo, en el alquiler de una casa, ¿cuál casa alquilo? La de la dirección tal o dirección, Señor, muéstrame que yo vea el jardín o que yo vea el río aquel para yo saber en cuál de las dos casas tú quieres. Entonces nosotros no vemos, esa es la manera de actuar del Señor, nos da sabiduría por medio de su misma palabra y nos guía a través de ella. Vamos a ver cómo sucede esto aquí, porque Dios interviene aquí, le habla a Abimelech y le dice, pero Dios vino a Abimelech en un sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casado. ¿Usted se imagina ese tremendo susto en un sueño? Que Dios le diga a usted así, eres hombre muerto. Y usted sabe que Dios, si dice una cosa es porque la va a cumplir. Pero entonces así es como Dios le advierte. Eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé de pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta, y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Usted sabía que Abraham era un profeta? Primera vez que se menciona la palabra profeta en el Génesis. Y profeta es este que viene de parte de Dios, trae la palabra de Dios al pueblo, aunque en esta función que va a tomar Abraham, también es alguien que va a interceder delante de Dios por este hombre, que parece más la función sacerdotal, pero los sacerdotes todavía no habían sido instaurados, así que está tomando una labor profética de traer una revelación a este hombre y tenía también que llevarle al Señor los dichos, como hacían los profetas, de hablar también con el Señor. Pero este profeta de Dios, fíjese, ¿qué ha hecho el profeta de Dios? Ha mentido. En lugar de utilizar los dichos del Señor para lo que tenía que hacer, lo hace todo lo contrario y miente. Mientras el siervo débil tropieza, su prójimo es quien está a punto de recibir el golpe. Fíjese que algo tan sorprendente, quien comete la falta es Abraham, quien va a recibir la muerte es este rey que no había hecho nada, que era inocente. Esto es algo que puede causar nuestros tropiezos, hermanos, daños colaterales. Muchas veces lo que nosotros hacemos no nos afecta a nosotros solamente, sino que afecta a los que están a nuestro alrededor, a nuestros cercanos. El pecado nunca se limita a nosotros mismos, termina por afectar a otros. Y el castigo por el pecado es el que el Señor está a punto de darle a Abimelech. Recuerden que la paga del pecado es la muerte, y aquí Dios lo está haciendo. Pero tenemos que tener esta idea en la mente. ¿Por qué no lo está haciendo con Abraham si también es el que lo causa? ¿Y por qué está diciéndole a este hombre que este asunto tiene que ser pagado, tiene que ser saldado de alguna u otra manera? Y Abimelech manifiesta delante del Señor en sueño que él es un hombre inocente. Yo no he hecho nada, yo he actuado íntegramente. Ahí me dijeron, esta mujer no es la esposa de él y yo actué en consecuencia y la tomé. Yo actué de esa manera. Y Dios, hermanos,
Si bien es cierto que lo podemos ver aquí como actuando de esta manera, Dios te está dándole una advertencia. Dios está mostrando su gracia y su misericordia. Si Dios hubiese hecho el castigo a Abimelec, alguno podría señalar, oye, pero él pecó, pero de cierta manera él no sabía. Pero está mostrando a Dios cómo Dios actúa y utiliza el medio que tenga que ser usado para que se dé a conocer la actitud en la que se encuentra esa persona o en la condición en la que se encuentra esa persona. En este caso, se encuentra en pecado y Dios utiliza un sueño para decirle, tú estás en esta condición. Abraham es el culpable de que este rey esté en esa condición de muerte delante del Señor, pero también es el profeta enviado por Dios para que interceda por el rey y por el pueblo que ha sido castigado por causa de este pecado. ¿No es acaso, hermanos, esto de lo más extraño? ¿No es acaso extraño que este hombre, que es el que ha causado el daño, sea aquel mismo que venga a ser ahora el profeta que tenga que interceder por este? ¿No? Eso no es extraño. Que usted diga, ese me robó, bueno, ahora vaya donde el ladrón y qué sé yo, y dígale que necesite y usted dele más plata. Algo así. Bueno, no es tan así, pero para que se entienda que es la cosa que te genera cierta incongruencia. Si él es el que me ha metido en este embrollo con Dios, yo ahora tengo que ir a él para que él ore por mí, él interceda por mí. No, esto no suena extraño, hermanos. Bueno, eso mismo y aún mejor hizo Cristo por ti. Hermanos, él sí era verdaderamente inocente y sin embargo por nosotros se hizo pecado. Él es el profeta que no pecó y cuya intercesión es suficiente para librarnos del castigo de Dios por causa de nuestro pecado. Hermanos, este hombre tenía que ir a este profeta que fue el que lo llevó a pecar. Nosotros tenemos que ir a este profeta. Hemos sido aquel que intercede por nosotros ante el trono celestial. Y él no cometió pecado. Y él no fue el que nos causó a nosotros el pecado. Pero él lleva nuestro pecado. A diferencia de Abraham, que lo llevó al otro a pecar, Jesús nos lleva a nosotros a andar en libertad del pecado. Pero tenemos aquel que tenemos que correr para interceder. Abimelec es llamado aquí a que vaya a aquel profeta que puede interceder por él. Y él terminará haciéndolo. Tú por tu parte debes ir al profeta, a Jesús, quien no te ha engañado, sino que por el contrario tomó tu engaño, tomó tu pecado y tu maldad y te libra del castigo. La pregunta es, ¿correrás a Cristo? ¿Correremos a aquel que promete librarnos? ¿Correremos a él, hermanos? Si has tropezado con la misma piedra una y otra vez, no te rindas. Ve a aquel que puede perdonarte. Vayamos a Cristo una vez más. Lo que conozcamos de Dios es clave para que nosotros podamos ver nuestra debilidad y en nuestra debilidad correr a Él. Señor, soy incapaz una vez más de haber podido vivir esto y por más que te lo vuelva a prometer, vuelvo a tropezar con lo mismo, Señor. ¿Cuándo llegará el día en que me libraré de este cuerpo de muerte? Pero en tanto eso llega, Señor, ayúdame a confiar nuevamente en lo que tú has hecho. Tú pasaste y no caíste en este pecado. Y otra vez vuelvo a confiar en el Señor, en lo que Él ha hecho y que tiene disponible para mí. Me libró de la condenación y ahora por gracia puedo vivir en bienaventuranza, puedo vivir en gozo de la salvación que Él me ha dado. Eso que vio Abimelec y Abraham de Dios está disponible para ti y para mí. ¿Qué es lo que ellos vieron de Dios? Lo veremos en los siguientes versículos 8 al 13. El Dios fiel que no falla. Él es el Dios fiel, hermano, pudiéramos decir que nunca cambia. Pero para seguir en consecuencia de alguien que tropieza, Dios nunca falla, Dios nunca tropieza. Dios nunca se resbala, Dios nunca está desestabilizado. Siempre está firme. No cae, no tropieza. Y esto es lo que vamos a ver en el pasaje, hermanos. Aun cuando Abimelec se ve como inocente porque no sabía de su pecado, Dios es fiel ¿en qué cosa? En señalar su pecado. Está bien, tú lo cometiste no teniendo conocimiento de que lo estabas haciendo, pero no deja de ser pecado. ¿Y qué hace Dios? Le señala el pecado. No da por inocente al culpable. Pero también el Señor lo será con Abraham, pues le protegió tal como Dios había prometido protegerle. Y eso también es algo increíble, porque Abraham, nosotros pudiéramos decir, aquí quien merecía un regañón era Abraham de parte de Dios, y el Señor le muestra gracia. Entonces no podemos simplemente, hermanos, detenernos en este pasaje a decir, bueno, ¿cómo actuó Dios con uno y cómo actúa Dios con otros? No, lo que tenemos que ver es cómo actúa Dios.
¿Cómo es el actuar de Dios frente al pecado? Es un Dios que muestra tanto gracia como también justicia. Un Dios que demanda santidad, rectitud, como un Dios que también muestra gracia. Ese es el actuar de Dios todo el tiempo. Solamente que aquí lo vemos contenido en un hombre y mostrado en otro hombre. Es lo que estamos viendo. Pero Dios actúa conforme a su carácter. Abimelech, versículo 8, se levantó muy de mañana. Claro, ¿quién no se va a levantar tan temprano después de un sueño como este? Se levanta usted en la madrugada y usted queda despierto. Dios me va a matar. Si yo no paro esto, Dios me mata. Y ante esto dice, se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oído de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Temor, hermanos, es lo primero que sienten estas personas ante lo contado, y esto nos muestra, en primer lugar, un aspecto de nuestro Dios. Dios es temible. Dios es temible, de manera que cuando tú peques, tropieces con la misma piedra, no solamente pienses en la gracia, piensa que Dios es temible. Piensa que sus juicios también lo son. Y eso no es para achicharrarnos en nuestro pecado, sino para ver lo severo que es y que nos lleve a correr a Cristo, en quien encontramos la gracia, que nos perdona. Pero no veamos el pecado como si no fuera algo realmente terrible. Dice versículo 9, entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Esto es algo vergonzoso, hermano, que sea el que se supone que es impío el que termina avergonzando al que se supone que es el cristiano. Mira lo que has hecho. Mira lo que te hemos sorprendido. Dios, hermanos, le revela a este hombre el pecado, porque una vez más podemos ver otro aspecto del Señor. Es Dios quien nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Es Dios quien nos ha indicado qué es la manera como nosotros tenemos que vivir. Y aquí este hombre le está diciendo al Señor, mira lo que has hecho. Otro aspecto que nos muestra este texto es que Dios es omnisciente y no le guarda ni le tapa el pecado a nadie. Porque esto se hubiese podido quedar callado. Mato a Abimelech, se quedan estas mujeres sin rey, sin ser dueñas de nadie, y qué sé yo si la pueda recuperar Abraham o hace alguna estratagema para librarlo. Pero no, Dios le dice, no señor, este hombre ha hecho esto, y usted por causa de esto ha hecho esto otro. Dios no está ahí, hermano, para taparnos. Dios no es ese papá alcahueta que está allí como que nadie se entere lo que hizo mi hijito. No, nuestro pecado puede terminar siendo revelado tan claramente como la luz que estamos viendo ahora. Y es lo que termina haciendo con él. Y entonces, como muchas veces nos pasa a nosotros, pero vamos a verlo en Abraham, pone excusas. Pone excusa por su pecado. Miremos las 3 excusas que hace Abraham. Versículo 11 en adelante. Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Yo le dije a ella, este es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos dirás de mí, es mi hermano. Las 3 cosas que él termina diciendo. El primero dice que él dice, no hay temor de Dios en ese lugar. Miren lo interesante. Miren lo interesante. Él dice que en ese lugar donde yo voy, probablemente la gente no tema a Dios. Ah, mira, ¿y tu temor de Dios? Y tú no eres uno que teme al Señor. ¿Y por qué no actúa conforme al temor que tú tienes de Dios? Él dice, no, es que los demás no van a temer, ellos no son cristianos. Y ellos van a actuar como unos impíos. Pero si tú eres cristiano, tú actúas como cristiano. Tú no tienes que ver cómo actúa el otro. Usted actúe como usted es. Usted sea cristiano allí. Es que yo puedo ser así, después me ven la cara de marrano. Perdónenme que lo diga así, pero esa es una expresión que he escuchado. Me ven la cara de bobo, de menso. El Señor me llama a ser manso, no menso. Entonces yo tengo que estar ahí y también ser duro. Y yo no tengo que estar mostrándome tal cosa porque pues me toman todo el brazo. Yo no estoy diciendo que tengamos que ser estos que son rápidamente, se les falta se les toma toda la confianza, se la roban. No. Yo simplemente estoy diciendo, seamos cristianos. Este hombre dice, allá no hay temor de Dios, pero en ti sí lo había. Tú tenías que actuar conforme a tu temor. Y lo que hizo fue todo lo contrario. Dijo, allá no hay temor, así que voy a actuar como ellos. Voy a buscar mi propia solución a mi manera. Así que esa fue la primera excusa. Y él se termina estrellando, hermano, porque de una u otra manera se había temor del Señor, porque cuando el Señor se le aparece, toda esta gente se atemorizó.
Así que es sorprendente que aún en el lugar donde podemos ver que no había, si hay personas que pudieran considerar al Señor de alguna u otra manera, como en el caso de ellos, alguien temible. Luego dice él, es que me van a matar por causa de mi mujer. Así que él tuvo miedo a la muerte una vez más. Una vez más el miedo a la muerte lo invade. Y él tuvo desconfianza en el Señor porque Dios había prometido librarle, porque le había prometido dar un hijo. De manera que si el hijo no lo había tenido, él tenía que decir, yo todavía no me puedo morir. O sea, él tenía algo que usted y yo no tenemos. Abraham tenía una seguridad, yo todavía no me muero. ¿Por qué? Porque mi hijo no ha nacido. ¿Cuánto tiempo después que mi hijo nazca me voy a morir? No lo sé, pero Dios me ha dicho que me va a dar un hijo. Entonces él tenía seguridad. Así que él tenía que tener certeza que él no iba a morir y sin embargo prefiere creerle más a su miedo, prefiere creerle más a su corazón que creerle a lo que el Señor le había determinado. Y la tercera excusa que él pone es estas mentiras a media que fraguó con Sara. En un taller, por decirlo así, él forjó la mentira que iba luego a desenvainar. ¿Sí? Tenía esta forja donde tomó el hierro y tomó otros metales y empezó a fraguar esta mentira y la envainó y dijo, este cuchillo lo vamos a utilizar, que hemos armado aquí, en el momento oportuno. Entiéndame lo que estoy ilustrando es, este tipo craneó una mentira para el momento que él tuviera que usarla. Ellos ya sabían lo que tenían que actuar. Ya tú sabes, cuando te haga la seña esta, ya indica la hora que nos vamos del matrimonio. No lo han hecho así entre esposos, que se ponen una seña así y hacen, ay, ya nos vamos porque estamos como cansaditos. Entonces ya los esposos tienen una comunicación no verbal para indicarse algo. Bueno, ellos tenían una comunicación no verbal. El día que esto pase, mientes y mientes. Mentimos ambos. Miento y mientes. Esta era una verdad a media. Si bien es cierto que esta mujer era hija de su padre con otra mujer, realmente ya había dejado de tener ese nexo con él para convertirse en este nexo más importante. No voy a entrar en detalles de por qué esto es válido o no. Recuerden que Abraham estaba en una tierra donde él no era un cristiano, no era un siervo de Dios. Él estaba en la tierra de Ur de los Caldeos, donde tenían otras prácticas y él era un adorador de la luna, al igual que su padre. Así que no nos vamos a meter en lo que él hizo antes, vamos a ver en el compromiso que tenía ahora. Aunque ella era su media hermana, el nexo más importante que tenía con él ahora era que era su esposa. Lo otro era verdad, sí, pero es que usted es su esposa. Y le está simplemente quitándole eso por conveniencia. Dios no acepta nuestras acomodadas, nuestras excusas buscando ser librados, porque a Dios no lo podemos engañar. Así que Él es fiel en actuar de manera a lo que Él conoce, y esto no evitará el veredicto que Dios determine. Lo sorprendente de la historia, una vez más, no es que debe ser castigado Abimelech, lo sorprendente es que vaya a ser llamado a Abraham como profeta. Eso es lo más sorprendente aquí. Que Abimelech lo vayan a ser castigado, por más que vemos que él es un efecto colateral, un daño colateral, un secundario en esto, un tercero en esto, realmente podemos entender si al final él tomó la mujer que no le pertenecía, podemos entender si es castigado. Pero que Abraham sea llamado profeta, después de lo que hizo, que pueda ser considerado por Dios como este que lleva su voz. Abimelech se presenta ante este profeta, tú eres el que me engañaste y ahora tienes que orar por mí. Y todo esto vemos a Dios actuar conforme a su carácter. Dios es justo, hermanos. Dios es temible. Dios es fiel. Dios guarda al íntegro, pero Dios también perdona y usa a su siervo. Dios actúa de todas estas maneras que he mencionado. Es fiel en sostener su palabra cuando le dijo a él que lo guardaría, cuando le dijo que bendeciría a quien le bendiga y que maldecirá a quien lo maldiga. Ahora, esto no nos lleva a nosotros a que hagamos maldades para que los malos o para que los impíos nos den bienestar a nosotros. Oye, mire que Abraham el Señor le había prometido que te bendecirá a los que te bendigan y a los que te maldigan los maldeciré. Entonces, hazle algo al otro para que el otro te tenga que bendecir. No es el proceder del texto. Él está actuando en pecado y sin embargo Dios está interviniendo conforme a lo que ha determinado que el plan de redención se ejecute. Y nosotros podemos también saber que cuando tropezamos con la misma piedra, es importante y necesario que recordemos quién es Dios y que sepamos que Él va a actuar conforme a quien Él es. Si tú estás viendo aquí tu condición de pecado, que has vuelto a tropezar con la misma piedra, no te entregues a una caída total. No te termines de desparramar. Si has tropezado, que hoy caigamos humildemente ante el Señor. No es una actitud de cinismo, donde decimos, es que mi pecado no importa y Dios me lo valida todo. No, porque lo estamos viendo.
A tal punto que aún uno que no fue el causante inicial está siendo acusado de que merece la muerte. De manera que Dios Dios no negocia con el pecado. El pecado debe ser, se marca y en Cristo ha sido pagado. Alguien tuvo que pagar por él. Y tal vez nosotros tengamos que vivir alguna consecuencia de los pecados. Pero nosotros no podemos decir que por causa de ello no podemos tener nuestra relación con el Señor, porque Él nos da de su gracia. Él al pecado no le da tregua, pero sí nos da gracia a nosotros, aún en medio de Él. No podemos tomar entonces una actitud de derrota, pues Él aún puede usarnos a pesar de nosotros. Así que Él nos perdona para que seamos restaurados y luego seamos usados por Él. ¿No es acaso eso sorprendente? Un Dios que al culpable le perdona y le usa como instrumento para mostrar su poder. ¿No es acaso eso sorprendente? Un Dios que ve a este que lo comete y lo que hace es: tú eres mi profeta, Él es mi profeta y lo va a usar. Esa es la gracia del Señor que encontramos en el Evangelio. Pecadores que podemos ir a Él y no siendo merecedores de tan inmensa bondad, la recibimos en abundancia. ¿Cuánta gracia no hay en el Señor? ¿Recuerdan ustedes esa historia del hijo pródigo? Realmente el que es pródigo en esa historia es Dios, que está dispuesto a darse. Decimos pródigo de este hombre porque él empezó a gastar desbordadamente. ¿Cuánto vale eso? Lo pago. ¿Quién quiere esto? Tomen y reciban. Y hizo unas fiestas y gastó todo el dinero en satisfacer los deseos de su carne. Y luego cuando él regresa a casa, quien es el dador de manera abundante del que no lo merece es este padre que recibe a este hijo. Y de manera abnegada le da a este muchacho lo que necesita. Y así actúa Dios. Podemos recordarnos, como leíamos ahorita en Hebreos, podemos acercarnos confiadamente ante su trono de gracia. Nos dice ese texto anteriormente que nada está oculto delante de la presencia de Dios. Es decir, no hay nada que tú puedas ocultarle. Y luego termina diciendo el capítulo 4, pero nos podemos acercar a Él confiadamente ante su trono de gracia. Este Dios que conoce de mí todo, que no tiene sentido, que no es tan gracioso, porque esto no es algo gracioso, como cuando ustedes, no sé si se vieron la película Todopoderoso, la primera con Jim Carrey, que le dice que para ver si es Dios, le dice: ¿cuántos dedos tengo en la mano? Y este le dice: 7. No, mira, no es verdad. Y cuando saca así, tenía 7 dedos. Entonces, como en este sentido que a Dios no lo puedes engañar ni puedes jugar con Él. Bueno, ¿cómo nosotros nos pudiéramos presentar ante el Señor si delante de Él es como estar completamente desnudos? Nada está, de Él no podemos esconder. Y nos dice que nos podemos acercar confiadamente ante su trono de gracia para recibir de Él gracia y misericordia para el momento oportuno, para el momento de nuestra mayor necesidad. Así que este mentiroso Abraham va a ser usado por Dios. Veamos en tercer lugar, hermanos, el siervo sostenido por el Dios fiel, versículo 14 al 18. De haber tenido la oportunidad en tus manos, te pregunto, hermano, de decidir qué hacer con Abraham, ¿tú qué habrías hecho con Abraham? ¿Qué le habrías hecho a Abraham? ¿Desechado o le hubieses dado otra oportunidad? Todos los buenistas ahora, no, todos le dan la oportunidad, por favor. Acomodarnos nosotros, ¿no? Para que también me la den a mí después. Realmente el otro día sí pensé de esa manera. En un seminario que voy a entrar a estudiar, se han estirado para empezar las clases y las razones que han dicho, no, porque estamos esperando que otros compañeros que no han terminado de entregar papeles puedan terminarlo para que empiece el proceso completo. Yo dije, yo ni me voy a molestar, porque el día que esa fue mi respuesta. El día que yo tenga algún inconveniente, yo espero que también me tengan esa misma paciencia. ¿En qué pensé? Igual que Abraham en mí. Haber pensado más bien, oye, qué bueno que le estén dando la oportunidad a mis hermanos para que puedan empezar a estudiar conmigo a tiempo. Pero también tengo que decir, a veces no pienso en los demás, a veces también pienso en mí, como le pasó a Abraham. Después tuve que arrepentirme de mi pensamiento que me llevó a pecar de esa manera. Sin embargo, en nuestro texto vamos a encontrar que este Dios que actúa desde nuestra óptica luce como un Dios que da una segunda oportunidad. O sea, nosotros decimos, Dios da segundas oportunidades. Ahora, desde nuestra óptica eso se ve así, pero desde la óptica divina Dios no da segundas oportunidades porque estaríamos diciéndole que sus planes cambian constantemente. Entonces lo que vemos es que Dios actúa conforme a su carácter. Dios actúa conforme a lo que Él determina actuar y es como Él es. Es decir, Dios no cambia nunca de parecer porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. En nuestra óptica, de debajo del sol, se luce, Dios me ha dado una segunda oportunidad o una 15.735 oportunidad para poder otra vez manifestar y mostrarme su gracia. Pero
Dentro del plan divino es el plan de redención del Señor. Él está mostrando que Él es el Dios de gracia, que Él también es el Dios justo, que Él es el Dios que nos llama a vivir en santidad, que Él es el Dios recto que nos pide de nosotros rectitud. Es el mismo Dios, que simplemente está actuando en consecuencia de esta. Bueno, ¿cómo actúa ese Dios? Y luego, ¿cómo determina usar a este siervo que había terminado engañado? Termina diciéndolo en el versículo 14 al 18. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham. Y le devolvió a Sara su mujer, y le dijo a Abimelec: mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. A Sara le dijo: mira, he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todas quedas vindicada. Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda la matriz en la casa de Abimelec por causa de Sara, mujer de Abraham. Hermano, lo que el Señor hace aquí es algo grandioso. Utiliza a este siervo para que vaya a orar por él, pero antes de hacerlo termina este hombre cumpliendo, porque es un hombre íntegro, es un hombre honorable, Abimelec. Entonces este hombre sabe que tomar a una mujer y luego despreciarla, eso era como yo decir: aunque yo no le he tocado, aunque no lo he trabajado, yo voy a pagar la dote que te corresponde. Y a su vez esto es para vindicarte, para darte el lugar que te corresponde también a ti. Así que de manera que él está a esta mujer devolviéndola a donde ella pertenecía, y le está dando esto como parte del daño que había hecho, aunque volvemos a enfatizar, él no fue el que lo causó inicialmente. Sin embargo, este hombre, ante el daño causado, está siendo íntegro conforme a lo que se determina en ese tiempo. Y luego le da también a Abraham para que recorra todos estos lugares, y nos dice en el versículo 18 que él no solamente iba a orar por causa de que Abimelec no muriera, sino que la matriz de las mujeres allí estaba cerrada. Eso nos puede llevar a pensar creo que con razón, de que esta mujer no había estado en la casa de Abimelec solamente unos cuantos días, sino que probablemente habían pasado meses. Y mientras estos meses estuvo ella en ese lugar, ninguna mujer había podido concebir, porque Dios, por causa de ella, había cerrado la matriz de las demás. Ahora imagínense esta escena. Esto es lo que algunos llaman el sentido del humor de Dios. Aquí va a estar el profeta Abraham intercediendo por Abimelec, y al interceder por él, también por el pueblo, para que todas las mujeres, sus matriz, queden liberadas. Y ahí tiene a Sara, y él no ha podido hacer nada por ella. Pero Dios lo va a usar a él para que haga por las otras. De manera que a veces pensamos que Dios no le dio un pago o un castigo. Y para mí, hermano, eso es más doloroso que cualquier otra cosa. Porque él está siendo usado después de la vergüenza que había cometido. Y aquí está presentándose: oh, Señor Altísimo, orando ahí delante de los demás después de haber dicho esta mentira. Y está allí en esa vergüenza, orando para que el Señor obre, para que esas mujeres, sus vientres, puedan concebir. Y luego ver que el Señor hace el milagro. Y ver que Él todavía no se ha cumplido. Abraham intercede para que otros tengan hijos, pero no pudo hacerlo por el suyo. ¿Te puedes imaginar esas cataratas de emociones que ha vivido Abraham? Primero se llevan a su esposa durante un largo tiempo. Es sorprendido en su falta, de manera que no pudo ocultar lo que había hecho. Termina siendo avergonzado, y ahora va a terminar intercediendo para que las matrices de las mujeres sean liberadas, y ver a Dios obrar por medio de él. Pregunto una vez más, ¿no es acaso esto sorprendente? Que Dios usa un siervo que ante nuestros ojos decimos no lo merece. Sin embargo, Dios le muestra su gracia. ¿No nos sorprende que Dios quiere usar un hombre que claramente es el que ha obrado mal aquí? Claro que es sorprendente. Y eso nos muestra que Dios es un Dios de gracia. Para que cuando tú y yo tropecemos con la misma piedra, lo que conozcamos del Señor sea fundamental. Y te lo recuerdo. Si tú y yo hemos tropezado una vez más con esa misma piedra, vayamos al Señor. Por un lado vemos que Él no da tregua al pecado y señala al culpable, como señaló Abimelec. Y por otro lado, Dios nos muestra gracia al no condenar a quien también es culpable, y eso lo vemos en Abraham. De manera que nosotros podamos ver ante nuestro pecado, hermanos, que el Señor actúa conforme a su carácter. Él es inmutable cuando se trata de lidiar con el pecador. Su santidad y justicia demandan condenar al pecador. Su misericordia, gracia y amor le ofrecen perdón y reconciliación. ¿Cómo estas cosas pueden ser conciliadas si parecen tan distintas?
¿Cómo podemos ver conciliado, hermanos, que por un lado Dios pueda ser suficientemente justo y santo para condenar el pecado del pecador y al mismo tiempo Dios sea lo suficientemente amoroso, lleno de gracia para librar al pecador? ¿Dónde podemos ver eso, hermanos? En el Evangelio. En el Evangelio se dice que la justicia de Dios la vemos, porque mereciendo estos culpables el pecador, hubo uno que pagó por el pecado. Dios no dejó al pecado sin que recibiera el castigo. Y lo recibe Cristo. Pero en esa misma obra vemos nosotros también al carácter de Dios, su gracia, misericordia, amor y favor. Porque por este que recibe el castigo, hay otros que reciben el beneficio de lo que éste pagó. Esta historia, hermanos, podemos verla a la luz del Evangelio, o deberíamos verla a la luz del Evangelio, donde vemos que es un mismo Dios que actúa conforme a su carácter, demandando justicia y santidad, y conforme a su mismo carácter, por gracia, utilizando y perdonando y utilizando a su siervo. Y es el mismo Dios que actúa. En Cristo nuestros pecados han sido perdonados para luego el Señor llevarnos a que seamos parte de su pueblo y usarnos ahora como sus hijos, como sus siervos. A veces nos preguntamos por qué a Abimelech se le condena, por qué a Abraham se le perdona. Porque esto nos enseña cómo nuestro buen Dios actúa. Dios actúa así también con nosotros. Nuestro pecado, hermanos, no nos va a llevar, si somos de Cristo, a donde merecíamos que nos llevara, al mismísimo infierno. Porque la ira de Dios la recibió Cristo en nuestro lugar. Probablemente vivamos consecuencias de nuestros pecados. Seguramente sí. Pero si estamos en Cristo, nunca la condenación será como la que merecíamos, como le pasó a Abraham. Sin embargo, tendremos que vivir vergüenza. Sin embargo, podemos vivir nosotros, tener que ser luego usados. Ver cómo aún nosotros podamos ser usados y otros sean bendecidos y nosotros aún no. No lo sé cómo quiere el Señor actuar con nosotros, pero ciertamente nos da de su gracia y nos usa como sus siervos. Y eso es lo más sorprendente, porque sabemos de dónde el Señor nos rescató. Necesitamos recordar esto, mis hermanos. Dios va a proceder tal cual como lo ha prometido. Él le prometió a Abraham que lo bendeciría y lo está cumpliendo, pero también le está enseñando que el pecado es serio y trae consecuencias severas. Y sin embargo, ese Dios es confiable porque obra para el bien de los suyos. Tú y yo somos bendecidos y quizás en mayor manera de lo que lo fue Abraham. ¿Por qué? No tenemos tal vez la cantidad de vacas, de ovejas, de cosas que tenía él, de siervos que lo estuvieran ayudando, pero nosotros tenemos a Cristo. Él tenía simplemente la mirada futura a la ciudad celestial en la que él sería nuestro rey, pero nosotros somos el pueblo que viene después de haber venido nuestro Salvador. De manera que tenemos una bendición mayor. Vemos desplegarse a nuestro favor esa gracia y misericordia, esa justicia y santidad que demandando rectitud queda plenamente satisfecha en Él. Él vivió la vida recta que tú y yo no podíamos vivir. Entonces yo te pregunto, hermano, ¿a dónde vas a correr cuando vuelvas a tropezar? ¿A dónde vas a correr? Sé que al igual que yo, tú no quieres tropezar, mucho menos quieres caer. Cuando escuchas que otros caen, por ejemplo, a mí me pasa continuamente, cuando esto ocurre, me pasa que cuando un pastor cae, a mí me da mucho miedo. Me da mucho susto. Y digo, yo no quiero hacer eso. Como igual ustedes cuando escuchan de alguien que peca o cuando ustedes han pecado, nosotros decimos, yo no quiero volver a pasar esto. El mismo Pablo lo diría. Lo que quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. No me puedo librar de este cuerpo de muerte. No me puedo desprender totalmente de mi carne. ¿A dónde vamos a ir entonces, hermanos? Que todos vivimos esto. ¿Vamos a correr entonces a nuestra culpa? ¿Vamos a dar látigos nosotros a nosotros mismos diciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mi invitación es sencilla como el texto nos dice. No seamos indiferentes al pecado, pero tampoco digamos que no importa y corramos a otro lugar. Sí importa, pero debemos ir a Cristo, en quien su gracia es abundante para todo pecador. Es a Cristo donde debemos correr. O si tropezamos, es a Cristo donde debemos caer. No hay otro camino, hermanos, no hay otro lugar, no hay otro colchón en el cual caer cuando nosotros tropezamos que nos pueda dar descanso y perdón, sino Cristo. Caigamos en Cristo. Como esto le escuché una vez a un pastor
amigo que dice que el Señor nos dice que hay esperanza en Él y que tenemos esta carta, la primera carta de Pedro, que nos dice que Él nos ha dado una esperanza viva y que estamos en sus manos. Y es como si nosotros estando en sus manos fuéramos a tropezar, hermanos. Si tropezáramos, volveríamos a caer en su mano. ¿De qué tamaño, para ilustrarlo, serían las manos del Señor, de nuestro Redentor? Nosotros volveríamos a caer en Él. Tiene sentido, hermano, que nosotros, ante la caída, que es algo que es, de cierta manera, es evitable, pero al mismo tiempo es inevitable, cuando nosotros pequemos, vayamos a Él y descansemos en su gracia. Si hoy te ves como uno que tropieza y tropieza y tropieza con la misma piedra, hermano, ve al Señor. Ve al Señor. En Cristo tú hallarás a aquel que fue a la cruz por ti como tu Redentor. Y hoy está a la diestra del Padre como tu intercesor. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Así que resuelve. Esto debe llevarte confiadamente a presentarte ante su trono de gracia. No te quedes simplemente en tu dolor y en tu pecado. Ve ante su trono de gracia y clama al Señor confesando tu pecado, recordando que en Él eres perdonado. Descansa en esa verdad. Pero también, hermano, si tú has tropezado y hoy te ves que tu pecado ha terminado por lastimar a otros, arrepiéntete y pide perdón a quien has ofendido también. Si tu pecado te ha llevado a lastimar a otros, otros han llevado un poquito allí, otros les ha tocado algo del saldo, ve a ellos también. Así como nos acercamos a Dios, a quien hemos ofendido, también vayamos a ese prójimo que hemos lastimado. Como decimos, Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero también si tú eres quien ha causado la ofensa, ve también a Él. ¿Quién es esa persona, hermano? Ve al Señor y pide que te dé fuerzas y te dirija en esto. Cuando tropieces con la misma piedra, no huyas, no te escondas, no te vayas con tu raspón llorando a otro lugar. Corre a Cristo. En Él hay gracia, restauración y poder para levantarte. Vayamos a Cristo, hermanos. Y para ti también, mi amigo, que estás aquí sin Cristo, quien has tropezado una y otra vez y no has encontrado este refugio, Cristo hoy puede ser tu refugio. Cristo es aquel que perdona el pecado, las transgresiones de aquellos que le han cometido y le ofrece su gracia y misericordia. Arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesucristo de todo corazón. Confía en Él, que es poderoso para salvar a todo aquel que confía en Él. Y nosotros una vez más recordemos, podemos hoy ir una vez más y correr a Cristo, aun si el pecado lo hemos cometido una y otra vez. Oremos, hermanos. Amado Dios, en esta historia, Señor,